Marina Mazage, gure urrengo gonbidatua, 1982an sortu zen Tarragonan, filologoa da eta soziolinguistikan doktorea. Hain zuzen ere, Katalunian, katalanez mintzo ez direnen dinamikak aztertu zituen bere tesi doktoralean. Eta geroztik, botere harremanetan eta desberdintasunen eraikuntzan hizkuntzak duen rola aztertu du bereziki. Zenbait azterketa soziolinguistikoren egilea da, eta haietan Kataluniako gazteek hizkuntzarekin duten harremana aztertu du ikuspegi desberdinetatik. Horien artean, badakit ez dela gaurko gaia, ez eta berra merezi luken egunen batean ere hortaz mintzatzea, baina horien artean niri batek piztu dit jakin mina. Zer eta YouTuberren eta Instagramerren fenomenoak hizkuntza katalanaren atzerabidean izaten ari den eragina. Hori nik uste dut zerpentsatua emanen lukela edo gure artean. Guztiak ez, baina gaur egun ona dakarren gaia bertze gai bat da eta ura ere kitzikagarria guretako. Guztiak ezagutzen dugu, gure artean bizi baitira, segurazki igual familia berean gerta daiteke, edo zera gure etxe blokean ondoko batean, gure hizkuntzaren biziberritze prozesuarekin bat ere interesik ez duen jendea. Haiekin hain zuzen ere erabiltzeko argudio eta ekintzez mintzatuko zaigu Marina Mazage. Eduardo Apodakarekin bezala, haren mintzaldiaren akabaian bukaeran galderak egiteko parada izanen duzue, eta ona izanen litzateke hastian baino galdera gehiago izatea. Endaban, Marina, eta entz la parola. Bon dia, egun on, eskerrik asko gonbidatzeko, ilusio handia egiten dit hemen zuekin egoteak. Y eskerrik asko también a los traductores, porque no serán profesionales, pero son muy competentes y me han permitido seguir perfectamente pues, la charla de Eduardo. O sea que muchísimas gracias, de verdad os lo agradezco. Y bien, yo lamentablemente no hablo euskera, por eso voy a hacer pues, la charla en castellano y voy a hablar de los retos para la revitalización lingüística, pero focalizando en personas, o bien que no hablan la lengua minorizada, o que sí que la hablan, pero no están pues, especialmente interesadas en el proceso. Y por eso voy a presentar investigación basada, por un lado, en mi tesis doctoral, que va sobre no catalano hablantes en Cataluña, cómo se posicionan distintos perfiles de no catalano hablantes en las dinámicas sociolingüísticas de Cataluña. Y después esto lo enlazaré con una investigación que hicimos desde el CUSC, que es el Centro de Investigación Sociolingüística de la Universidad de Barcelona, que el resultado fue un argumentario pues, para dar argumentos precisamente para hablar más catalán en el día a día. Yo, pues, como os podéis imaginar, me centraré en el contexto de Cataluña, pero espero que sirva pues, para echar luz, ¿no? Pues a otros contextos como pueden ser el del euskera. Antes que nada, veremos quién sí que adopta el catalán en el día a día. Después veremos la cara B, que son los que no, pero los que sí que adoptan el catalán en el día a día, pues resumiendo mucho, quien tiene acceso a la lengua, es decir, quien puede adoptarlo. Este acceso incluye el aprendizaje formal en la escuela, en los cursos de catalán para adultos, pero este aprendizaje formal es una condición necesaria, pero no suficiente. El acceso a la lengua, al catalán, va más allá de este aprendizaje formal y lo que es clave es el acceso a entornos de socialización en los que se habla el catalán, porque esto tiene que ver con la coloquialidad, ¿no? Con el hecho de adquirir recursos para tú desenvolverte realmente en esa lengua.
Por lo tanto, adopta el catalán quien puede, pero también, y esto es igual de importante, quien quiere. Es decir, quien se identifica con la lengua, y no con la lengua desde un punto de vista, digamos, abstracto, sino con los hablantes de la lengua, con los entornos en los que se habla. Salió hace ahora 4 años un estudio de 2 investigadores, que son Nacho Sorolla y Avelí Flors-Mas, que demostraban cómo, en el caso de Cataluña, la lengua habitual en el caso de los jóvenes no depende tanto de la lengua inicial, es decir, del hecho de hablar catalán en casa o no, sino de la lengua de identificación, ¿vale? Por lo tanto, lo que realmente tiene peso es identificarte con los entornos en los que se habla la lengua y con estos hablantes. Esta identificación, esta agencia, tiene más peso que otros aspectos más estructurales como la lengua que tú hablas en casa. ¿Por qué? Porque el hecho de identificarte y de moverte en estos entornos, en primer lugar, te dan acceso al código lingüístico, a la lengua en sí. Después, igual de importante, especialmente para las personas que vienen de entornos no catalanohablantes, te dan acceso a las perspectivas catalanohablantes sobre las dinámicas sociolingüísticas. Es decir, tienes acceso a esta perspectiva de hablante de lengua minorizada, que quizás si toda tu vida has hablado una lengua dominante, pues castellano en este caso, o inglés en muchos contextos en Barcelona. Hoy en día se puede hacer vida en Barcelona sin hablar catalán, pero sin hablar castellano también. Hoy en día puedes hacer vida en Barcelona hablando solamente inglés. Si tú nunca has tenido acceso a estas perspectivas de hablante de lengua minorizada, cuando entras en estos entornos es cuando hay este cambio ideológico, ¿no? Y te puedes poner en su lugar. Y finalmente, importantísimo, y en relación con lo que contaba Eduardo Podaco en su ponencia, está la cuestión del vínculo. Esto es clave, los afectos, ¿vale? Sin vínculos afectivos de una cierta profundidad entre personas que quieren hablar catalán y personas que lo hablan en su día a día, sin ese vínculo difícilmente se puede extender el uso social de la lengua. Mi tesis, como he dicho, va sobre no catalanohablantes. En el caso de los inmigrantes españoles que llegaron a Cataluña para trabajar en la industria, pues en los años 60 sobre todo, muchos de ellos no hablan catalán y por eso son participantes en mi tesis, pero sus hijos y sus nietos sí. ¿Qué ha pasado en este caso, en el proyecto familiar? Pues que han tenido puntos de encuentro con catalanohablantes, ya sea pues, en las escuelas, en los sindicatos, en los puestos de trabajo, y estos participantes llegados pues, en los años 50, 60 no hablan catalán, pero sí que desde el punto de vista de la inversión familiar, del proyecto familiar, ya se han ocupado de que sus hijos y sus nietos sí que lo hablen, por ese vínculo. Entonces, ¿cuál es la cara B de eso? Los que no hablan catalán, pues los que no se encuentran en estas circunstancias, los que no tienen acceso a la lengua ni a los entornos en los que se habla y que tampoco se identifican con esos entornos. ¿Qué pasa en esos casos? Que se crea un círculo vicioso, ¿vale? Es decir, si tú tienes poca competencia en catalán, no hablas muy bien la lengua, especialmente si vienes de fuera, si no has nacido en Cataluña, tiendes a frecuentar entornos en los que no se habla, ¿vale? Por lo tanto, no lo usas. ¿Qué pasa? Que esto, si tienes una serie de prejuicios propios generalmente de hablantes de lenguas dominantes que no han accedido a estos entornos, por ejemplo, ¿no? Pues que el catalán es una imposición o que este contraste que a veces, bastante a menudo se da en Cataluña entre las necesidades burocráticas, ¿vale? Me piden un nivel C1 de catalán para trabajar en muchos sitios y las necesidades que algunos participantes llamaban reales, es decir, no me lo habla nadie en mi entorno porque todo el mundo me habla castellano. Cuando entras en este círculo vicioso, ¿no? De poca competencia en catalán, frecuentar entornos en los que no se habla y, claro, te rodeas de gente que piensa lo mismo. Por lo tanto, confirmas estos prejuicios, ¿no? Y estas representaciones contrarias a la lengua minorizada. Y, obviamente, como no sales de estos entornos, pues no adquieres más competencia en catalán.
Este círculo es el que tenemos que romper y intentaré pues, dar algunas ideas en este sentido. El contexto de la minorización lingüística. ¿En qué contextos se mueven estas personas que o bien no hablan catalán en el día a día o bien sí lo hablan pero no están especialmente motivadas por el proceso de bilingüización? Especialmente en el caso de los jóvenes. Muchas de lo que presentaré está basado en estudios focalizando en jóvenes. En primer lugar, en el caso de Cataluña, la bilingüización es desigual entre hablantes de la lengua dominante, de castellano, y los hablantes de lengua minorizada. Esta bilingüización desigual afecta tanto el conocimiento de la lengua, el uso y la identificación. Y aquí hay otro círculo vicioso. ¿Qué pasa? Que los jóvenes catalanohablantes se bilingüizan mucho más que los jóvenes castellanohablantes, mayoritariamente, en conocimiento. Es decir, hablan mejor el castellano que no los otros el catalán. Como lo hablan mejor, especialmente en registros coloquiales, ¿qué pasa? Pues que también lo utilizan más. Y como lo utilizan más, entran en entornos también mucho más castellanohablantes, por no hablar de sus prácticas, por ejemplo, en las redes sociales, y también se terminan identificando mucho más con la lengua castellana que no a la inversa. En el caso de los jóvenes que han crecido en un entorno mayormente castellanohablante, se da en muchos casos esta bilingüización en catalán, pero en muchos casos es mucho más pasiva. ¿Por qué? Porque en muchos casos hay ya un problema de conocimiento de la lengua, que quizás la conocen bien desde un punto de vista de la comprensión o incluso para hacer una redacción escolar, pero en los registros coloquiales ya es otra cosa. Entonces, como no tienen un buen dominio de la lengua, tampoco la utilizan tanto y tampoco se acaban identificando con los entornos en los que se habla. Sabéis que en Cataluña, y supongo que con el euskera pasa lo mismo, está la norma de convergencia al castellano, la norma de subordinación, el hecho de que si alguien te habla en castellano, aunque tú sepas que la persona es capaz de comprender el catalán, tú le hablas en castellano. Esto tiene que ver con el grado de conocimiento del catalán que tú atribuyes al interlocutor. Claro, un indicio no menor de que la persona no entiende el catalán es que no te lo habla, ¿no? Por lo tanto, no es que seamos tan raros, es que tú atribuyes poco conocimiento del código a tu interlocutor. ¿Qué pasa? Como esta bilingüización, ya hemos dicho, que es desigual, los que tienen presión para convergir al castellano son los catalanohablantes, no al revés. ¿Y esto qué provoca? Una situación de lo que Xavier Vila, que es uno de los autores, además de ser secretario de Política Lingüística del Gobierno de Cataluña, es uno de los autores de este estudio, él encuñó el término sesquilingüismo, que vendría a ser como una lengua y media. Dicho de otra manera, se considera legítimo vivir en Cataluña hablando solamente castellano. Esto ha sido una novedad respecto a pues, algunas décadas atrás. Después del franquismo, ¿no? Una manera de mostrar que tú querías como integrarte a la sociedad catalana era el hecho de aprender catalán. Si no tú, tus hijos o tus nietos. Desde hace unos años, y coincidiendo pues, con el contexto político que hemos tenido, sí que incluso desde algunos sectores del catalanismo se ha extendido el discurso de que no hace falta hablar catalán para ser catalán. Esto es una novedad. Claro, evidentemente todo el mundo, ¿no? Pues se puede identificar con, digamos, con la identidad nacional que quiera, pero es que si la lengua catalana no sirve ni para ser catalán, ¿para qué sirve? Si no le damos este valor simbólico, le estamos restando valor. Pero sí que se está pues, normalizando, ¿no? La idea en Cataluña de que tú puedes ser tan catalán como yo y que esto no implica necesariamente hablar la lengua. Y esto es una novedad respecto pues, años atrás. También nos encontramos con una limitación de los entornos facilitadores para el uso del catalán y de los espacios seguros para la lengua, ¿vale? Cada vez hay menos espacios en los que tú puedas ir y sepas seguro que allí se hablará catalán, si quieres practicarlo porque no lo tienes pues, en tu entorno. Y finalmente
hay una falta de identificación por parte de una parte de la población con las políticas de revitalización lingüística. Esto es un inconveniente importante y por eso en parte también hicimos el argumentario, porque para que un proyecto, en este caso un proyecto de revitalización lingüística, acabe triunfando, ¿no? o consiguiendo los objetivos por los que se creó, necesitas que una parte importante de la población se crea también este proyecto y esté a favor de este proyecto. Pues bien, en el caso de Cataluña hay una parte creciente de la población, por una cuestión demográfica, que no se identifica con este proyecto. Y, finalmente, para acabar esta parte, está la cuestión de los significados sociales de la lengua. Es decir, qué tipo de persona habla catalán y qué tipo de persona habla castellano. ¿Es un tipo de persona que se puede considerar atractiva desde un punto de vista social? ¿Para quién es el catalán? ¿Para quién no es el catalán? Una de las conclusiones de mi tesis es que estamos en una etapa en Cataluña de lo que hemos llamado reetnificación de la opción lingüística. Es decir, con las políticas de normalización, con la entrada del catalán en la escuela, etcétera, etcétera, en los años 80, 90, principios de los 2000, el catalán era una lengua cada vez más anónima, ¿vale? En el sentido de que no daba mucha información sobre ti. Tú podías hablar catalán, podías hablar castellano y esto no daba información de tu posicionamiento político, incluso de la lengua de tu familia, porque tú podías haber aprendido catalán en la escuela. También no daba especial, en principio, información sobre clase social. ¿Qué pasa? Ahora, por los fenómenos demográficos, políticos, el proceso, la aparición de Ciudadanos en Cataluña, ha habido una serie de novedades que han hecho que haya esta reetnificación de la lengua, esta repolitización de la lengua y este restablecimiento de la lengua como marca de clase social. Esto, especialmente entre los jóvenes, puede hacer que el catalán se perciba como una lengua marcada, ya no es tan anónima. Cuando hablas catalán ya das mucha información sobre ti, sobre tu posicionamiento político, sobre tu familia. Todo esto son significados sociales, ¿eh? No es que necesariamente tiene que ser así, pero es lo que se percibe. En cambio, el castellano cada vez es una lengua más neutra, menos conflictiva, y esto lo hemos visto en grupos de discusión, en grupos focales, con jóvenes que perciben el castellano como una lengua no conflictiva, como la lengua neutra, normal, no marcada, y que en cambio el catalán puede ser fuente de conflictos, ¿vale? También hay una crisis en los modelos y referentes en la vida cotidiana, tanto en las redes sociales, que como sabéis los jóvenes las utilizan mucho, pero también en la vida cotidiana, de entrenadores deportivos, monitores de actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Falta reforzar referentes catalanohablantes en este entorno cotidiano. ¿Por qué ha pasado todo eso en estos últimos tiempos? Pues para entender estas dinámicas siempre tenemos que mirar a ese círculo o ese triángulo, que es mirar el modelo político-económico, las lenguas y las ideologías socialmente hegemónicas. Siempre hay que tener en mente este círculo porque se retroalimentan. Modelo económico, lenguas, prácticas lingüísticas y también ideologías respecto a la lengua. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Nos encontramos en un momento en el que los marcos ideológicos hegemónicos son los del Estado-nación, normalmente concretado en un nacionalismo banal, en el nacionalismo del día a día, del que no se nota, del que vehiculan los medios de comunicación, las competiciones deportivas, las banderas que vemos en los edificios oficiales. Ya no es tan un nacionalismo así, digamos, abrandat, hot nationalism, sino que es un nacionalismo más banal, más cotidiano, más del día a día. No es apasionado, ahora no me salía la palabra, no es un nacionalismo apasionado, sino un nacionalismo banal. Y una novedad importante respecto 40 años atrás, por ejemplo, después del franquismo,
que es el marco ideológico de la globalización neoliberal, que se concreta en un cosmopolitismo banal, en este gusto por vivir supuestamente en un entorno de diversidad, que ahora veremos que tiene algunos matices, y también en las ideologías economicistas, el hecho de que la rentabilidad económica es una fuente de legitimidad, un valor legitimador en sí mismo. ¿Cuáles son algunas líneas de discurso que están relacionadas con estos marcos ideológicos que además se retroalimentan mutuamente porque los dos corresponden a procesos de expansión del capitalismo? Algunas de estas líneas de discurso que están realmente muy arraigadas y muy naturalizadas entre las ideologías hegemónicas. Las lenguas solo sirven para comunicarse, ¿eh? Las lenguas sirven para comunicarse. Sí, ya sabemos que las lenguas sirven para comunicarse, pero es que cuando se afirma eso, lo que se hace es negar el valor identificador de una lengua. Si niegas este valor identificador de identidad, niegas también las posibles jerarquías entre los hablantes de lenguas minorizadas y los hablantes de lenguas dominantes. Si la lengua es un mero código comunicativo, como si fuera un lenguaje informático, nadie se tendría que sentir discriminado por no poder hablar su lengua si habla la lengua dominante, ¿vale? Por lo tanto, cuando decimos esto, que las lenguas solo sirven para comunicarse, lo que estamos negando es este valor identificador de la lengua y, por lo tanto, las jerarquías y desigualdades entre lenguas, que son jerarquías y desigualdades entre los hablantes. Otra línea muy acorde con la ideología neoliberal, una supuesta libertad de opción lingüística, pero aquí no se tiene en cuenta una cosa. En primer lugar, que tú realmente escoges una lengua cuando hablas más de una. Si solamente hablas castellano, no escoges, ¿vale? Porque solamente hablas una. Esto por un lado. Y por otro lado, claro, hay otro tema, que es que tienes que tener en cuenta que tu libertad de hablar solamente castellano o de hablar solamente inglés en Barcelona, de hablar solamente lenguas dominantes, va en contra de la libertad de las personas que viven allí de hablar la lengua del lugar, ¿no? Por lo tanto, es libertad para unos, pero para otros no. Estas ideas sobre la supuesta autorregulación del mercado lingüístico, ¿no? En que solamente las lenguas más competitivas, más eficientes o que se saben vender mejor pueden sobrevivir y que esto es así y esto es normal. Una diversidad así de aparador, ¿no? Como de escaparate, ¿no? Como un gusto para vivir en un entorno diverso siempre que no te tengas que diversificar tú. Es una diversidad que es como un escenario, ¿vale? Pero que se implica tú aprender una lengua minorizada o incluso lenguas de la inmigración ya no te gusta tanto, ¿eh? Es bilingüismo, multiculturalismo para una parte, para los que hablan lenguas minorizadas o para los que hablan lenguas de la inmigración. Todo esto lleva a negar las jerarquías lingüísticas entre lenguas y entre hablantes y en relación con lo que os contaba, las ideologías economicistas lo que hacen es que el principal elemento legitimador de cualquier cosa es el beneficio económico. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de los influencers catalanohablantes que hacen su actividad en castellano. Ellos cuando los entrevistan, por ejemplo, en TV3, dicen no, yo lo hago en castellano porque sí llego a más gente y así puedo hacer mi actividad más rentable. Y ya está. Y esto se acepta como único argumento legitimador, dejando de lado otros argumentos que también podrían ser relevantes, ¿no? Como es el hecho de potenciar la diversidad lingüística. Veamos algunos ejemplos. Son sacados de mi tesis, de personas que yo entrevisté, de cómo esto se concreta en esta normalización de estos marcos ideológicos hegemónicos. Por ejemplo, el de cosmopolitismo. Esto es una entrevista con Juan, obviamente son seudónimos, en Santa Coloma de Gramenet, que es una ciudad del área metropolitana de Barcelona que recibió muchísima inmigración en los años 50 y 60. De hecho, es el municipio menos catalanohablante de Cataluña y en el momento en el que yo lo entrevisté estaba en paro.
Y él, claro, es una ciudad que pues, se ha convertido en una ciudad muy multicultural. Hay una comunidad china muy, muy importante, hay gente de todos los sitios. ¿Qué pasa? Juan, que tenía unos 40 años cuando yo lo entrevisté, si compara su infancia con ahora, sin moverse de Santa Coloma de Gramenet, vive en un entorno mucho más diverso, mucho más cosmopolita. Y él me decía lo siguiente, me decía, yo me siento ciudadano del mundo. ¡Buah! Así me gusta sentirme a mí. ¿Vale? Yo creo que los idiomas es cultura, pero también son barreras, ¿no? Y que quitarles esos complejos que tiene el idioma. Y además, el catalán es tan bonito, si la gente que lo odia supiera lo bonito que es el catalán, y al revés también, lo bonito que es el castellano, o lo bonito que es el inglés, o lo bonito que es... Cada idioma tiene hasta el zulú, o cada idioma tiene su belleza, para así decirlo, ¿no? Es lo que os decía, este gusto para vivir en un entorno de diversidad, que se le da apoyo y gusta, pero sin que esto represente diversificarte tú, es decir, tú aprender catalán. Por lo tanto, lo que os decía, se ignoran o se obvian las jerarquías lingüísticas. Más ejemplos. El de Rachel, que es una profesora de inglés, nacida en Inglaterra, instalada en Barcelona y que ejerce esto como profesora de inglés. Y yo le preguntaba en la entrevista, ¿y tú sientes algún tipo de apego? Lo que en inglés se dice attachment, con el territorio, digamos, no digo con Cataluña, quería decir. Y ella me contestó, digo, no, pero no lo tengo con Inglaterra tampoco, no es mi naturaleza. Yo creo que me siento muy a gusto aquí y por eso he decidido vivir aquí. Me gusta la arquitectura, el paisaje, la montaña, todo. Tradicionalmente en Cataluña la cuestión del arraigo era una fuente de legitimidad para intentar convencer a la gente que no hablaba catalán de que lo hablara, ¿no? De que tú, para arraigarte aquí, tienes que aprender catalán. Pero claro, si el arraigo ya no es un valor para una parte creciente de la población, este argumento pues hace aguas, ¿no? Porque este es más perfil más expatriado, ¿no? Más expats. Ven Cataluña y especialmente Barcelona esto como un escenario, esto de diversidad, en el que ellos desarrollan su papel, pero su papel no es el de intentar ser catalanes, sino que ellos están bien y a gusto, y es lo que quieren, estar en un rol de extranjeros, pero en este escenario de diversidad. Y finalmente, lo que os decía de las ideologías economicistas. Tenemos a Ulises, que es nacido en Venezuela, y él es ingeniero, tenía unos 30 años cuando yo lo entrevisté. Y en el caso de los latinoamericanos, en Barcelona, hay un problema de que se sienten desclasados desde un punto de vista social. Es decir, ellos vienen de familias de clase media, no todos, pero una parte, vienen de familias de clase media alta en sus países de origen, en Venezuela. En algunos casos, como el caso de Ulises, emigran a Barcelona escapando de la inseguridad y de la violencia en Venezuela y, claro, ellos esperaban tener una vida como la que tenían en Venezuela y ocupar la posición social que ocupaban en Venezuela. Y se encuentran que llegan a Barcelona y eso no pasa porque no tienen los contactos, porque tienen que ganarse otra vez el prestigio, y lo que pasa en estos casos es que la lengua catalana se interpreta como la culpable de este proceso de desclasamiento. Como no hablo catalán, pues no puedo acceder a no sé qué puestos de trabajo, ¿no? Como todo es culpa del catalán, ¿no? Porque es una manera, ¿no? como una materialización del por qué no ocupo la posición social que yo considero que tendría que ocupar. Vemos aquí, y entonces esto lo decía porque Ulises es ingeniero, pero cuando lo entrevisté trabajaba como técnico en una asociación de inmigrantes, ¿vale? Y él, claro, quería avanzar socialmente y no podía. Fijaos aquí lo que opina sobre las lenguas en relación con estas ideologías neoliberales, economicistas. Él dice, si tengo un negocio donde me vienen rusos, pues lo pongo en ruso, porque es mi target de mercado. Eso es en Salou, que no sé, es un pueblo turístico de la Costa Dorada cerca de Tarragona. Digo, o sea, en Salou está todo en ruso. Mentira, yo soy de Tarragona, tenemos Salou a 10 kilómetros y no está todo en ruso, pero en su imaginario, en Salou, está todo en ruso. ¿Por qué? Porque les llegan miles y miles de rusos a gastar dinero. Y no puedes poner las cosas en catalán, ¿me entiendes? Pero allá, en Salou, sí son flexibles con eso. Aunque es una norma de toda la comunidad autónoma, como que allá, pues bueno, no pasa nada. Pero aquí,
en Barcelona, te pueden hasta multar si tienes el rótulo en castellano. Esto me pareció sorprendente. Yo no digo que sea correcto o incorrecto, porque si no se usa la lengua se pierde, ¿eh? Fijaos este folclorismo, de sí, estas bonitas lenguas regionales. Y, por supuesto, esto tiene que ser para que no se pierda la riqueza cultural, hay que usarla, pero no puedes imponerla a punta de legislación, fijaos esta antipolítica lingüística, esta no regulación de los usos lingüísticos por parte de los gobiernos. Tiene que ser algo nacido de cada quien. Este individualismo, este libre mercado lingüístico en el que solo sobreviven las lenguas más competitivas. Entonces, para ir ya pasando, o para ir introduciendo la cuestión del argumentario, ¿qué es lo que define las ideologías lingüísticas en su conjunto, en el caso de los no catalanohablantes de Cataluña? En primer lugar, las líneas de discurso socialmente hegemónicas en cada momento. Eduardo decía que el discurso en sí mismo no cambia la realidad, y esto estamos de acuerdo, es verdad, pero sí que tiene consecuencias sobre la realidad. Es decir, los discursos hegemónicos, las ideologías, no es algo que se quede en el terreno etéreo y abstracto de los pensamientos, sino que tiene consecuencias a la práctica, porque la manera como pensamos influye en la manera como actuamos. Esto se ve muy claro si entrevistas, por ejemplo, a gente de 70, 80 años que vivieron el franquismo, entonces todo el mundo estaba unido con el antifranquismo, y ves que sí que tienen la idea de que no, de que el catalán, ¿no? Que ellos no hablan catalán, pero sus hijos, sus nietos sí, que el catalán sirve para integrarse, lo que decíamos del arraigo, y parten de la idea que el catalán es la lengua en situación pues, de desigualdad respecto al castellano. En cambio, si entrevistas a personas que llegaron a Cataluña, españoles en este caso, en los años 80, que ya eran personas que venían para desarrollar su carrera profesional, ya está mucho más la idea de la España plural, ¿no? De que sí, está bien que se hable catalán, pero yo, ni tampoco mis hijos, no tenemos por qué adoptarlo. Es España plural, sí, pero lo que decíamos, bilingüismo para una parte, que hablen catalán si quieren, pero yo quiero hacer mi vida monolingüe en castellano. Y si entrevistas a gente más joven, y especialmente a los extranjeros, sí que están mucho más estas ideas de cosmopolitismo, de neoliberalismo, ¿no? De que cada uno hable la lengua que quiera, pero yo no solamente aprenderé las lenguas que crea más competitivas o que realmente me puedan servir. Por lo tanto, es importante cambiar los discursos hegemónicos porque realmente tienen una influencia en la manera de pensar de los individuos y en sus acciones. Segundo factor que condiciona estas ideologías lingüísticas, el acceso a la perspectiva catalanohablante sobre las lenguas, lo que os decía al principio. Si tú tienes vínculos emocionales, ¿no? Afectivos de una cierta profundidad con catalanohablantes, ves que no es que hablen catalán para molestar o que no es que tengan una obsesión basada en su lengua y en ellos mismos, sino que sencillamente quieren vivir en su lengua, ¿no? Como tú quieres vivir o te gusta vivir en la tuya. Por lo tanto, es importante este acceso a la perspectiva catalanohablante sobre las lenguas. Tercer punto importantísimo, el grado de satisfacción con la propia trayectoria de capitalización. ¿Qué quiere decir esto, traducido? Que hasta qué punto el catalán ha sido un impedimento para desarrollar su proyecto de vida en Cataluña. Por ejemplo, para la inmigración española del siglo XX, de los años 50 y 60, no hablar catalán no les ha condicionado a la hora de encontrar trabajos, etc. ¿Por qué? Porque muchos ya trabajaban en puestos no cualificados por los que no necesitaban el catalán, pero son personas que sí que se han preocupado de que su descendencia sí que lo hablara, porque su descendencia sí que aspiraba a sitios, a puestos de trabajo en los que se tuviera que hablar el catalán. La cara B de eso es lo que os decía, los latinoamericanos o incluso personas que son profesoras de inglés pero que quieren ser profesores en secundaria en el sistema público y les piden el catalán, es cuando ves que el catalán o tú interpretas que es un impedimento para hacer realidad el proyecto de vida y cumplir las expectativas con las que venías a Cataluña, que aparecen estos anticuerpos, estos posicionamientos en contra de las políticas de normalización. Punto cuarto, interés para hacer prevaler
prevalecer el valor del propio capital lingüístico, de los propios recursos lingüísticos ante la competencia del catalán. ¿Qué pasa? Que el castellano, cuando entra en competencia con el catalán, pierde valor. ¿Por qué? Porque hay cosas que solamente con el castellano no las puedes hacer, ¿eh? Acceder a según qué puestos de trabajo, acceder a según qué cargos, acceder a según qué entornos de socialización que son sobre todo en catalán. Por lo tanto, las personas encuentran que con sus mismos recursos lingüísticos, el castellano pierden capital lingüístico, porque estos mismos recursos lingüísticos pierden valor en competencia con el catalán. Entonces tú lo que quieres es que tu capital lingüístico no pierda valor, que lo mantenga. ¿Cómo lo haces esto? Pues haciendo que el castellano sea la única lengua que se tenga que utilizar, ¿no? O intentando esto, pues hacer prevalecer el valor del castellano, lo que implica hacer bajar el valor del catalán, ¿no? Por ejemplo, para acceder a puestos de trabajo, ¿no? Tú lo que quieres es que tus recursos lingüísticos tengan valor para no tener que adquirir nuevos recursos lingüísticos con el tiempo, el esfuerzo, el dinero, etcétera, que esto implica. Y finalmente, interés para hacer prevalecer el propio imaginario respecto al lugar donde vives. Es decir, en el caso de los españoles, por ejemplo, españoles, personas nacidas en otros lugares de España o que vienen de familias nacidas en otros lugares de España. Desde su punto de vista, ellos se han desplazado de un punto A de España, de La Rioja, me lo invento, a un punto B de España, pues Tarragona, Barcelona. Y, por lo tanto, como está la ideología del Estado-Nación, dentro de este mismo Estado no tienen por qué adoptar una nueva lengua, porque ellos con el castellano ya tienen suficiente. Y lo que ellos esperan es performar, ¿no? Performar este papel como españoles en todo lo que, desde su punto de vista, es el territorio nacional. Estos imaginarios pueden ser también de cosmopolitismo, ¿no? Si tú vienes pues de Latinoamérica o desde según qué países de Europa con una idea, un imaginario sobre Barcelona, sobre su cosmopolitismo, sobre su diversidad, sobre la vida en la calle, ¿no? A veces está la idea como que Barcelona es como lo mejor de los dos mundos, ¿no? Del mundo más europeo, ¿no? Pues con un estado de bienestar, buenas universidades, etcétera, pero también de la parte más mediterránea o más latina, ¿no? Pues de vida en la calle, buen tiempo, etcétera. Si tú vienes con la idea de performar tu lugar en este escenario que tú te has montado de cosmopolitismo, tú lo que buscas es confirmar que tú ocupas este puesto en este escenario que es como tú te lo imaginas. Por lo tanto, esto es lo que condiciona la formación de estas representaciones, de estas ideologías lingüísticas, y de aquí se derivan retos para la política lingüística a la hora de construir discurso. Del primer punto, lo que os decía, las líneas de discurso socialmente hegemónicas. Es importante incidir en los discursos, en lo que es normal, en lo que es socialmente aceptado. En Cataluña esto ha cambiado en 30 años, lo que se considera normal, y esto tiene consecuencias para la lengua y no precisamente positivas. Por lo tanto, hace falta cambiar estos discursos hegemónicos. El acceso a la perspectiva catalanohablante, la importancia de los vínculos, de los afectos, de encontrar estos espacios, estos entornos en los que se conozcan personas que hablan catalán habitualmente y personas que no, y a poder ser que las relaciones sean en catalán, como la lengua no marcada en este entorno. La satisfacción con la propia trayectoria de capitalización. Esto es una cuestión ya de modelo económico, de tú como sociedad, como país, qué ofreces a las personas que vienen y hasta qué punto ofreces posibilidades de experimentar procesos de movilidad social ascendente. Ahora, en este momento, no se produce en el caso de Cataluña, tampoco para los catalanes. Los de mi generación vivimos peor de lo que habían vivido nuestros padres. El interés para hacer prevalecer el valor del propio capital lingüístico. Garantizar el acceso a la lengua, que ya hemos visto que va mucho más allá de la escuela y de las clases de catalán para adultos, va de acceso a los entornos a los que se habla. Y finalmente, este interés para hacer prevalecer el propio imaginario. Es necesario crear imaginarios, entornos atractivos que funcionen en catalán y que sean estos suficientemente atractivos para que tú quieras ser como ellos.
¿vale? Esto ahora, y especialmente en el caso de la gente joven, no se acaba de producir. Pasa también que tradicionalmente el catalán se interpretaba como marca de clase media. Y, por lo tanto, tú, si aprendías catalán, era una manera, ¿no?, como de aspirar a ser clase media. Ahora, en un entorno económico en que las posibilidades de ser clase media independientemente de la lengua que hables, pues se han reducido, es decir, no tiene sentido invertir en comportamientos de clase media si no tienes posibilidades de ser clase media, porque el entorno, el mercado laboral, no te lo permite, ¿vale? Esto también tiene consecuencias lingüísticas. Y, bien, ya hemos hablado de la teoría y del discurso, vamos a pasar a los principios para la acción. ¿Cómo se concreta todo esto que he dicho? En primer lugar, hace falta, insisto, cambiar los discursos y las ideologías como paso imprescindible. O sea, es lo mismo, es condición necesaria, pero no suficiente. Pero sí que es necesaria cambiar discursos e ideologías como primer paso imprescindible para las políticas de revitalización. Hace falta desactivar pensamientos y creencias poco favorables al catalán, porque tenemos que tener en cuenta que el éxito en la promoción de una lengua, para que tenga éxito, hace falta que una parte sustancial de sus destinatarios compartan este posicionamiento favorable. Ahora veremos el argumentario que hemos hecho para eso. Importantísimo también, diseñar una actuación multinivel. Quizás aquí cambia un poco, pero en el caso de Cataluña hay mucho la idea, o bien que todo lo hará la Generalitat, porque la Generalitat lo hace todo, o bien como que se critica mucho a la Generalitat porque supuestamente no hace demasiado, pues yo me pongo la capa de superhéroe lingüístico y salgo a la calle a salvar el catalán, ¿no? Como es muy individual, ¿no? Pasamos como de mucha institucionalización a mucha individualidad, cuando en realidad lo que tiene peso a la hora de cambiar comportamientos y actitudes lingüísticas es el nivel medio, es decir, los contactos cotidianos, la gente con la que tienes relación pues en tu lugar de trabajo, la gente con la que estudias, la gente con la que compartes momentos de ocio. Estos son los puestos claves, ¿vale? Y por eso aquí es tan importante el papel de asociaciones, entidades, clubes deportivos, por ejemplo, redes sociales. Es aquí donde hay que ir. Y idealmente tienen que ser pues, entidades, asociaciones, no necesariamente ligadas solamente a la cuestión lingüística, sino, esto ponía el ejemplo pues, de los clubes deportivos, que tienes un interés, que es pues, jugar a fútbol, y además aquí es un espacio donde sabes que puedes pues, aprender y usar la lengua minorizada. Y por eso es tan importante el papel de los referentes en estos entornos, de los dinamizadores, pues de los entrenadores deportivos, lo que os decía, los monitores. Aquí hay margen para hacer formación y sensibilización lingüística entre estos colectivos. Hace falta tener en cuenta también la diversificación de los destinatarios. En Cataluña, y supongo que aquí también, la población está mucho más diversificada de lo que podía estar 40 años atrás, cuando había, en el caso de Cataluña, básicamente catalán hablantes y castellano hablantes. Y ya está, Después había más matices, pero desde un punto de vista lingüístico había estos dos grupos. Ahora se ha diversificado muchísimo. Aquí nosotros, para hacer el argumentario, clasificábamos entre catalano hablantes habituales, alternadores, es decir, bilingües, personas que tanto hablan catalán como castellano, castellano hablantes no usuarios habituales de catalán y personas que no hablan ni catalán ni castellano y que obviamente pues, no son usuarios habituales de catalán. Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación, creemos que el objetivo tiene que ser que cada uno de estos grupos utilice más catalán. Es decir, en el caso de los catalanohablantes, los que cambian de lengua a la mínima que presienten que alguien podría ser que no entendiera bien el catalán, pues que pasen a ser mantenidores de la lengua. Que los alternadores pasen a catalanohablantes habituales. Que los castellanohablantes habituales pasen a alternadores, que lo utilicen un poco más. Y que los no usuarios habituales pues pasen también en este caso a alternadores o a utilizar un poco más de catalán en su día a día, ¿no? Por lo tanto, no aspiramos a cambios repentinos ni a
pasar de la cara A a la cara B, sino que a poco hacer cambios graduales. Y finalmente es importantísimo potenciar la investigación, acción y la evaluación de resultados. A veces se dedican muchos esfuerzos, y está bien, en sociolingüística, a grandes encuestas que son necesarias. No digo que no se tengan que hacer, pero el nivel meso, el nivel micro, es muy importante. Y es importante que, a medida que hacemos investigación, también intentemos transformar la realidad, o sea, no solamente conocerla, sino también transformarla. Y de aquí la importancia de hacer inversiones en la investigación-acción. Muy bien. Y ahora sí que ya pasaremos al argumentario, que está enfocado en esto. ¿Por qué hablar más catalán, teniendo en cuenta esta diversificación de los destinatarios? Ahora, si podéis encontrar el argumentario entero en el libro que publicamos desde... he venido a hablar de mi libro, no es, en este caso viene al caso. Además, no lo tenéis que comprar porque está en acceso abierto. Esta publicación es de Xavier Vila, Avelí Flosmas y yo misma, i se llama Les dinàmiques del català entre els joves, reptes, principis i arguments per a l'acció. I està en abierto y el objetivo es esto, ofrecer alternativas a algunos de los discursos hegemónicos que hemos visto, ofrecer un conjunto de argumentos suficientemente amplio y flexible para adaptarlo a distintas sensibilidades y motivar para hacer estos cambios graduales de los que os hablaba. No todos los argumentos son para todos los públicos, sino que se tienen que elegir. Ahora sí que os agradecería si pudierais proyectar las páginas 88 y 89 que os pasé de este argumentario para ver los distintos ejes. O quizás tengo que pasar yo, No. Bueno, mientras se pasa, voy hablando de los enfoques, que los tenemos también en la obra. Clasificamos los 40 argumentos que damos para hablar más catalán en estos 6 ejes. El de integración, arraigo y cohesión social, que ya hemos visto que para algunos perfiles quizás no son los más efectivos, pero para otros sí. En la facilidad de aprendizaje, en el sentido de que tienes recursos, tienes apoyo, ¿vale? Tienes muchos programas que te pueden ayudar a hablar catalán. En el interés instrumental, para el trabajo, para estudiar, para hacer relaciones sociales. Después hemos enfocado también un eje al compromiso ético con la diversidad global y la justicia lingüística, que es justicia social, ¿no? A veces cuando hablamos de desigualdades siempre nos dejamos las desigualdades lingüísticas. Por lo tanto, hemos incluido también este compromiso ético. Después, también desde la responsabilidad individual, en el sentido de lo que tú haces tiene consecuencias, lo que decía Eduardo también, ¿no? Que a veces, sí, yo estoy a favor del euskera, o yo estoy a favor del catalán, pero y hasta aquí mi compromiso. Pues no, tienes que saber que lo que haces tiene consecuencias, de la misma manera que no es igual consumir un determinado tipo de productos o no es igual consumir pues, alimentos de proximidad que alimentos cultivados en Perú. Pues con las lenguas pasa lo mismo, lo que haces tiene consecuencias. Y después también desarrollamos un eje de empoderamiento y satisfacción con uno mismo, que esto sí que sería una adaptación respecto a los argumentos más clásicos, de integración, facilidad, etc. Mira, ahora sí, no sé si quizás se ve un poco pequeño. Bueno, en resumen, ejemplos de argumentación. No sé cómo voy de tiempo. Muy bien. ¿Sí? Va, perfecto. Pues nada, pues lo voy a leer entero. No. Es broma. No, pero sí que pondré algunos ejemplos. En el primer eje, aquí teníamos de integración, arraigo y cohesión social. Pues esto, ¿por qué hablar más catalán? Porque es la lengua del lugar donde vives, porque te facilita la participación social, ¿no? A veces no es tanto arraigo a Cataluña en abstracto o a la nación en mayúsculas, sino que es arraigo e integración a grupos concretos de gente que tú puedes considerar atractiva.
para fortalecer el vínculo emocional, porque te da acceso a una parte de la oferta cultural que quizás te estás perdiendo, viviendo en Cataluña sin hablar catalán, para mostrar tu voluntad de integrarte, porque hablando catalán con todo el mundo, va para catalanohablantes, no haces diferencias entre los miembros de un grupo, y porque las lenguas son puntos de llegada, más que puntos de origen. Y por eso el catalán se puede hablar con muchos acentos. Sabéis que hay a veces el prejuicio, ¿no?, de si tiene mucho acento castellano, si no sé qué, la corrección es, ¿no? El catalán se puede hablar con muchos acentos. La facilidad de aprendizaje, ya os lo decía, claro, en el caso del catalán, a diferencia del euskera, es una lengua romance, ¿no? Por lo tanto, la intercomprensibilidad es más fácil, pero nosotros poníamos mucho énfasis en esta cuestión, ¿no? La que tienes recursos, tienes cursos gratuitos, tienes parejas de intercambio lingüístico, tienes grupos de conversaciones, tienes recursos para hablar catalán. Aunque el gran reto, y esto no lo tenemos solucionado, es generar más entornos físicos, materiales, donde tú, si quieres aprender catalán, sepas que puedes ir ahí y allí aprenderás catalán. Esto lo tenemos todavía que reforzar. El interés instrumental, lo que os decía, para trabajar, estudiar y para participar en la vida pública. Lo que pasa es que hay un tema para la participación en la vida pública. Esto sí que depende mucho de las políticas lingüísticas que se hagan. En esto también ha habido una relajación en los últimos años en Cataluña, ¿no? Pues que, por ejemplo, en TV3 pues hay colaboradores permanentes que no hablan catalán. En TV3, que en teoría se creó para fomentar la lengua o para acceder a según qué tipo de cargos, ¿no? Hay pues cargos que en los años 80 era impensable que pudieras acceder sin hablar catalán y ahora ya es posible. Por lo tanto, claro, si el catalán no sirve para salir en TV3, no sirve para, por ejemplo, prestar servicios para la Generalitat, si no sirve ni para ser catalán. ¿Para qué sirve? Es imprescindible de que el catalán o el euskera, en vuestro caso, tenga lo que llamamos funciones propias, es decir, cosas que solo se pueden hacer en catalán o en euskera, porque si siempre tienes el castellano, no tiene sentido invertir en un recurso, el catalán, que siempre tenga una alternativa. Lo que decíamos, el compromiso ético con la diversidad global y la justicia lingüística, porque la única manera de mantener la diversidad global es fomentando las lenguas locales, ¿no? Y algunos de mis entrevistados para la tesis me decían, claro, yo hablando castellano o incluso hablando inglés, yo fomento el multilingüismo y el bilingüismo en Cataluña. Dices, si miras a nivel global, los que fomentan la diversidad son los que hablan lenguas minorizadas. Por lo tanto, si quieres fomentar realmente el multilingüismo, pues aprende aranés, o aprende amazigh, o aprende wolof o darija, que también son las lenguas de tus vecinos, pero con el castellano y el inglés no fomentas la diversidad global. Después, porque los datos demuestran que entre el catalán y el castellano, la lengua que está en una posición más débil es el catalán, lo que decíamos, ¿no? Que yo de olvidar las jerarquías y las desigualdades, pues no señor, los datos lo que dicen es que la lengua que está en desventaja es el catalán. Y también aquí incluíamos, por ejemplo, que fomentar el catalán no significa renunciar a otras lenguas, sino apostar por una gestión sostenible del multilingüismo. Cuestiones de responsabilidad individual, lo que os decía antes. Lo que haces tiene consecuencias, ¿vale? Por lo tanto, las prácticas individuales tienen consecuencias en las encuestas después y en la situación global. Y porque independientemente de cuál sea tu lengua, nos tendríamos que sentir responsables de proteger las lenguas minorizadas. De la misma manera pues que hay muchos hombres que abrazan el feminismo y muchas personas que no han sufrido nunca racismo y se declaran profundamente antirracistas. Pues con las lenguas tendría que pasar lo mismo. Bien, y después también, y este argumento iba muy enfocado a monitores, entrenadores deportivos, etcétera, que es el hecho de recordar que todos somos referentes de comportamiento lingüístico entre las personas de nuestro alrededor, ¿no? Y por lo tanto, si tú hablas solamente castellano, puede ser que todos los chicos y chicas que entrenas pues hagan exactamente lo mismo por mimetismo contigo. Y después también desarrollamos esta última parte, la parte de empoderamiento y de satisfacción con uno mismo,
en el sentido de que hablar catalán, ¿no?, pues te comporta muchas ventajas y ninguna desventaja, ¿no? Y además, lo que realmente te da libertad es hablar catalán junto con otras lenguas, porque es así cuando realmente puedes escoger, ¿no? Si no hablas catalán, ya tienes limitaciones para circular socialmente en Cataluña y, por lo tanto, no puedes hablar de que tienes libertad para escoger. Bien, yo os animo a entrar y leéroslo pues así con más detenimiento, pero estas son las líneas principales. Y bien, ya ahí, la última diapositiva del PowerPoint, aquí. Ya está, es un poco el resumen de lo que os acabo de decir, ¿eh? A ver, el botón no me hace caso. Ahora, ahí, ahora me he pasado. Yo y los botones, la lavadora tiene 2, y me sobra uno, ya está, ahora aquí. Bueno, aquí hay unos. Bien, esto, hacer énfasis en que el catalán permite empoderarte, tanto para proteger tu lengua inicial, si es que es tu lengua, como si tú no hablas catalán porque no lo has aprendido en casa, pero adoptas esta lengua en tu día a día. Eso te dará más libertad, te permitirá circular sin limitaciones por las dinámicas sociolingüísticas de Cataluña, que solamente tienes libertad cuando realmente puedes escoger, recordar que tu libertad de no aprender la lengua del lugar donde vives choca con la libertad de los que viven allí de utilizar su lengua, dejar claro que lo que haces tiene consecuencias, pasar de la conciencia al comportamiento, a la conducta, que la única manera de preservar la diversidad global es hablando lenguas locales y, importante, que tú decides con qué te identificas en cada momento. Al inicio os decía que lo que nos dicen los datos es que acaba hablando catalán quien se identifica con la lengua y con los entornos con los que se habla. Vale, esto es una buena noticia, menos mal, porque si no fuera así, pues tendríamos un problema todavía más gordo, pero lo ideal sería que tú pudieras adoptar el catalán, hablar catalán, sin necesariamente sentirte identificado con la catalanidad o con algunos de los espacios en los que se habla, de la misma forma que yo estoy haciendo pues esta charla en castellano y yo no me siento identificada con el castellano porque no es mi lengua, porque mi lengua familiar es el catalán. Pero si la situación lo requiere, soy capaz de utilizar el castellano o incluso pues el inglés, ¿no?, con una relativa dignidad. Lo que tendríamos que conseguir es que con el catalán pasará lo mismo, que tú, ya pasa en algunos casos, pero tendría que extenderse más, que tú, independientemente de con lo que te identificas, seas capaz de utilizar catalán cuando la situación lo requiere. Y esto es lo que yo os quería decir, es que ricasco, y bien, si hay preguntas, pues las intentaré contestar.